Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Mi nombre es Arturo Mestas y esta charla va dirigida, diferentes ópticas la podíamos empezar a tomar. Algo que me encanta del tema de la nómina es que cuando lo explico, cuando lo platicamos, cuando vemos cambios fiscales, cuando vemos impacto, pues lo puedo ver de diferentes ópticas. Uno, a lo mejor desde el tema empresarial. Oye, ¿cómo le va a afectar al empresario? ¿Cómo le va a afectar a la empresa por sí misma? ¿Cómo le va a afectar a la persona que está trabajando en estas actividades? Es decir, al que tiene que hacer la nómina, que de repente son muchos cambios en los cuales estamos trabajando, pero sobre todo también quisiera enfocarme o lo enfoco mucho a como trabajador a mí cómo me afecta, como trabajador en qué me beneficia, porque al final de cuentas, pues la realidad, las empresas buscan generar ingresos, sí, ese es el existir es la razón de existir de la empresa. El trabajador pues sí, busca desarrollar profesional, dejar huella, trascender, ser feliz. Sí, claro, pero una parte importante es espera su retribución de sueldo. Y entonces hay un impacto laboral detrás de todo esto que debemos de conocer y debemos de entender. Y para eso entonces, lo que quisiera es que viéramos cómo es que trabajaremos. Digo, les dejo aquí en pantalla la agenda de lo que es temas que estaríamos viendo, pero va más enfocado hacia esas ópticas. ¿Cómo me afecta como trabajador? ¿Cómo me afecta como empresario o patrón? Pero también, ¿qué es lo que tengo que hacer yo si soy el encargado de la nómina? ¿Cuáles son precisamente esas reglas del regreso a la nueva normalidad, de la cual se habla demasiado? Hay quienes ya la esperamos, hay quienes decimos mejor de lejecitos, ahorita todavía no, y tiene que ver por inclusive las condiciones en las cuales nosotros estemos, tanto físicas, laborales y del entorno en el que estamos desenvolviéndonos. La justa jornada laboral, digo, es un tema que se ha venido repitiendo en los últimos meses y a lo mejor es común escuchar, es que ya lo descansaron, es que ya no va a trabajar toda la semana. Pues sí, al final esa es una metodología que utilizaron las empresas, pero pues ojo, hay que saber cómo se aplica, hay que saber cómo trabajar precisamente con esos entornos para no tener un impacto negativo en temas de seguridad social, en temas de Infonavit, en temas de ISR. Por eso es precisamente que a partir de las medidas que la empresa haya determinado, pues eso es el impacto que tenemos que hacer hacia las diferentes instituciones. Y un tema que quisiera yo poner simplemente por manera de colación, lo voy a llamar así, y que corona muy bien este tema en el que estamos viviendo, la NOM 035 en tiempos de pandemia. Y a partir de esto y construyendo sobre este tema, quisiera examinar algunos números de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo. Precisamente ellos publican en el a finales del mes de julio, publicaron el quinto ensayo precisamente del impacto laboral en tiempos de COVID. Y lo que dice es que en los meses abril, mayo y junio del 2020, es decir, digamos en el trimestre donde tuvimos un mayor impacto, voy a hablar ya no tanto a nivel mundial, sino lo voy a empezar a aterrizar un poco en México, es donde tuvimos un mayor impacto en México, donde precisamente esta curva de pandemia, COVID, coronavirus, digo, al final de cuentas, esta etapa de confinamiento nos está afectando de mayor manera. En el mundo se perdieron, perdón, 400 millones de empleos a tiempo completo. Es decir, hay una cantidad muy importante y una afectación que está teniendo a nivel mundial. Se estima precisamente que a finales del 2020 siga esta pérdida. Y lamentablemente traemos aquí un tema en el cual, pues bueno, si no nos cuidamos, el riesgo de contagio es más alto. Hay estudiosos ahí que han publicado algunos artículos que dicen que la relación entre economía y salud, que si quieres una economía estable, pues a lo mejor vas a tener un tema de alto nivel de contagios. Si quieres disminuir contagios, pues a lo mejor vas a tener un tema de economía. Hay países que han optado por diferentes políticas, algunos les han resultado, algunos no. No quiero hablar tema de las políticas que estemos aplicando en este país, sin embargo, lo que quiero hacer es esa conciencia de que al final de cuentas, uno, sí, nos toca a nosotros cuidarnos, pero lo quiero hablar sobre la salud empresarial, sobre la salud precisamente que tengamos, que al final de cuentas gobiernos y empresas deben de trabajar para abordar esta crisis y de alguna manera poderla llevar en ese sentido. Digo, algunos números de lo que les he platicado, de cómo nos ha generado esta afectación, es que el 93% de los lugares en los cuales hay casos o registros precisamente de una afectación por COVID-19 han cerrado los lugares de trabajo.
Y ojo, y esto puede ser un tema de cierre temporal o un cierre definitivo. Al final un cierre definitivo significa, bueno, la empresa tronó, la empresa quebró, ya no está operando. Pero si ha tenido una reducción, pues prácticamente puede decir que la mayoría de empresas ha tenido ese problema. Hay algunas que se han clasificado como esenciales, a lo mejor esas no han tenido un cierre, sin embargo, el grueso de las empresas, pues sí han tenido un cierre de trabajo. En América Latina, el 51% de las empresas se vieron en esa necesidad. Precisamente tuvieron que hacer ese cierre en algunos sectores o categorías de empleados. Se han perdido el 18% de horas. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que en realidad, y es entender y tener esa conciencia de que la afectación se está viendo en dos sentidos, yo lo diría. Ojo, desde el lado de vista completamente empresarial. El primer tema es, he tenido que cerrar mi negocio. He tenido que reducir la carga de horarios en de los trabajadores. Es decir, están trabajando menos días o menos horas. Que al final de cuentas, eso tiene que ver, pues precisamente por esta situación en la cual, al haber menos negocios abiertos, al haber menos empresas, personas en la calle, digamos, utilizando los servicios básicos o comercializando los productos que venían haciendo, pues esto ha venido a caer en un tema de reducción en un sentido o laboral de jornadas o se estaría viendo el tema en el punto de vista completamente laboral. En México, bueno, la realidad es que sí hemos tenido una afectación. Y no quisiera irme por el lado pesimista, digo, al final son estadísticas, los números así son, los números sí me dicen que el 49% de las pérdidas del empleo han sido causantes por esta inactividad, por ese tener que cerrar parcial o total mi negocio, hemos perdido precisamente 49% del empleo. El 35% ha sido por suspensión del mismo, 15% por una reducción de jornada laboral y en un 1% por las causas naturales de un desempleo. Lo que quiero decir entonces que este COVID, pues en realidad sí tiene una afectación muy fuerte y sí es un tema en el cual nos está pegando demasiado. Sin embargo, lo que quisiera es que a partir de eso cambiáramos nuestros escenarios, cambiáramos la manera en la cual vemos precisamente esta época de crisis en una época de oportunidad, que nos ayude precisamente a partir de esto construir, a partir de esto de alguna manera tener una política acertada en la administración, en la configuración que tengo con mi empresa y precisamente poder salir adelante. Si lo vemos en ese sentido, pues hay tres casos hipotéticos que se pueden presentar. Uno, y el mejor de los casos es, pues que al final de cuentas tenemos una tendencia que nos dice que esto está cada vez en una etapa de recuperación. Que si bien al final de cuentas empezarán a levantarse las restricciones que vivimos sobre las aperturas, sobre la manera en la que comercialmente estamos trabajando, pues al final de cuentas esa, diríamos, la misma inercia nos va a ayudar a que esto mejore. Es decir, creemos que se pudiera ser el escenario de referencia basado a la tendencia que estamos trabajando. La OCDE nos dice que esta hipótesis puede ser que tengamos una recuperación en el consumo y la inversión. Obviamente, habrá dos escenarios, el más favorable y el menos, o el más desfavorable. El más favorable nos dice, no, cambiamos todo, empezamos a recuperar y en estos meses que nos están quedando, que prácticamente es el cuatrimestre, los 4 meses siguientes, pues podríamos de alguna manera cambiar e invertir la manera de la situación en la que estamos trabajando, recuperar el Producto Interno Bruto, que al final de hoy día ser productivos. Que bueno, el escenario es favorable, es pues que al final de cuentas volvamos a caer en una curva, volvamos a caer en un tema de volver a cerrar lugares de trabajo, que la pandemia nos vuelva a afectar y que tengamos precisamente un fin de año o un año 2020, pues a lo mejor hasta con una pérdida comparado con el año pasado. Pero sin embargo, lo que quiero decir aquí es, pues bueno, son los tres casos hipotéticos. Claro, manestemos igual, nos vamos con tendencia, mejoramos radicalmente y entonces eso nos ayuda precisamente a recuperar lo que habíamos perdido en este año o nos vamos para abajo y esto generaría un grave problema. Lo que quiero decir es que al final de cuentas, pues esto dependerá de muchas de las políticas que hagamos. Y me refiero a políticas gubernamentales, de empresa, inclusive hasta en el cuidado personal, que es precisamente lo que de alguna u otra manera pudiéramos o deberíamos estar
trabajando y hablando para una mejor administración en todo lo que tenemos. Y al final de cuentas, yo lo diría aquí, la clave de esta recuperación económica es a empezar a tener la actividad económica lo antes posible. O sea, al final de cuentas esto, que es mientras más rápido recuperemos esta actividad económica, nos ayudará. Esa es la clave. Por lo tanto, entonces, lo que tenemos que hacer es, mientras más rápido nos pongamos a trabajar, mientras más rápido podamos empezar a ser más productivo, nos ayudará en una mejor manera a resolver y cambiar estos escenarios o manejarlos a nuestro favor para empezar a trabajar. Y la recuperación, donde yo veo o donde visualizamos que es la clave, podemos empezar a hablar por el tema de recuperación de empleo. O sea, un reto actual es que las empresas, en un lugar de estar de alguna manera despidiendo a sus trabajadores, pues al contrario, podamos recuperar esos empleos perdidos. Podamos de alguna manera empezar a generar fuentes de empleo que ayuden precisamente a activar esta economía, que nos van a ayudar precisamente en un tema económico, en un tema social, que al final debemos de establecer mecanismos y ese, pues de alguna manera, reactivar la economía. Sin embargo, bueno, para poder hacer esto, necesitamos hacer o tener acciones precisamente para estas medidas de respuesta o poder hacer esta actividad o reactivación económica. Y yo lo vería con 4 principales ejes con los que pudiéramos empezar a trabajar y que precisamente es aquí donde quisiera yo que trabajáramos o que enfocáramos nuestras energías. ¿Cómo puedo estimular la economía del empleo? ¿Cómo puedo apoyar a las empresas o cómo se apoyan las empresas y el mismo empleo? Las soluciones sociales que podemos llegar a tener y cómo protejo a mi trabajador. Si al final nos basamos en estos 4 pilares, tendremos esa recuperación económica. Eso significará que las empresas más rápido regresan a esta normalidad que tanto se ha dicho, esa normalidad que hoy es cambiante, la normalidad que tenemos hoy quizá no va a ser la de mañana, pero lo que sí es que tenemos que construir organizaciones que estén dispuestas a hacer ese cambio, que tengan la arquitectura, voy a llamarle así, empresarial, para poder afrontar esos cambios, que de alguna manera los que decidieron que pudieran hacer trabajo en casa, teletrabajo o home office, que para mí la diferencia es el resultado, que realmente lo que buscamos es hacer equipos que estén remotos, que no significa que me llevo el trabajo a casa, sino que en realidad sigo trabajando ese home office que me ayudará precisamente a partir de la construcción de equipos de trabajo smart, que son medibles, que tienen metas, que son alcanzables, bueno, toda la filosofía del tema smart, y eso nos ayudará, porque al final de cuentas ahora tengo trabajadores fuera de mi lugar de trabajo, fuera de mi oficina, y que empezarían a ayudar a hacer esto. Y para la construcción, precisamente, estimular la economía y el empleo, tenemos que regresar a la actividad laboral. Es decir, debemos entonces acatar esos lineamientos que el gobierno federal ha establecido, que en algunos estados impusieron sus propios lineamientos, su propia manera de llevar ese control. Y bueno, lo mismo, no quiero hablar y decir que si esos estados están haciendo lo correcto, no, si están de acuerdo con las políticas federales, no, pero al final de cuentas, es decir, hay que actuar con los protocolos. Yo creo que como empresa valdrá la pena ver qué están haciendo otros estados, valdrá la pena saber qué está recomendando el gobierno federal, qué tengo que hacer yo para empezar a trabajar y que de alguna manera esa regulación, que hoy es visible, pues me ayude precisamente a cambiar la manera en la que trabajo, ese control que ahora debo de tener con mis colaboradores. Y no solamente me refiero a pedirles que se laven las manos o que les tome la temperatura al ingresar a la oficina. Claro, es vital y es importante eso, pero también cómo estructuro el trabajo y la manera en la que ellos están resolviendo sus actividades. Si me voy a un tema de normatividad, pueden ingresar a la página nuevanormalidad.gov.mx. Ahí está publicado el protocolo. Y precisamente ahí es donde me dice cuáles son las medidas que yo debo de tomar como empresa para acatar y tener y garantizar la seguridad o de alguna manera disminuir el factor de contagio en mis colaboradores. Y es bien interesante porque en esta página de la nueva normalidad, inclusive van a encontrar protocolos para pequeñas y medianas empresas, para micros. Me sorprende, por ejemplo, ver y hay un caso en el cual dice, oye, eres una carnicería. ¿Cuáles son los protocolos con los cuales tú puedes trabajar para garantizar
que tu trabajador y tu cliente no tenga un riesgo de contagio. Y te establece precisamente todo el mecanismo y todas las recomendaciones para que puedas trabajar. Y entonces visualicémoslo de esa manera. Si yo le puedo transmitir a mi cliente la seguridad de que opero para evitar un riesgo de contagio, a mis colaboradores les digo, estamos buscando que ustedes estén de la manera más segura, volvemos a lo mismo, activamos la economía. Dos, regreso a la actividad comercial porque mis clientes ya están empezando a trabajar. Hoy es muy claro, por ejemplo, en algunas empresas o en algunos tipos de negocio. Voy a hablar, por ejemplo, de un servicio de carro. Hoy vas al servicio de carro y lo que esperabas en realidad era que lo que al final te dieran es pues la hoja de lo que el servicio del carro se hizo. Claro, hoy lo hacen las empresas. Sin embargo, al final te dan un pendón, a lo mejor ahí en el retrovisor, que te dice que tu vehículo ha sido sanitizado, que tengas la confianza y la seguridad de que está libre de cualquier tipo de cuestión ahí para que ponga en riesgo tu salud, que a lo mejor ese tipo de cuestiones le dan esa garantía al consumidor. Y entonces, poco a poco vamos a empezar a trabajar. Por eso lo que yo veo que esta nueva normalidad o el regreso a tiene que ver mucho de implementar esos controles que me van a garantizar precisamente que los trabajadores empiecen a hacerlo. Pero bueno, también por el otro lado, la realidad es, oye, están cerrados los puntos de venta. Hoy en día, no están laborando las empresas porque están cerradas, porque la gente no está en la calle. Hay estudios donde, digo, más adelante me pongo el marco legal, de hecho la siguiente, digo, la fuente, se incrementó el comercio electrónico. Empresas como Uber, empresas por el tema de Uber Eats, Amazon, empresas que comercializaban ese tema de entrega a domicilio, de todo el tema digital, han crecido su venta. Digo, habrá empresas que sus ventas, por ejemplo, estaba leyendo el tema de Cloralex, que incrementó sus ventas, claro, pues porque al final se convirtió en un producto básico, pero también se está convirtiendo en un producto básico el poder hacer yo mi súper en línea, que antes a lo mejor era complicado pensarlo hacer. Y entonces esta nueva economía también me está diciendo es, ¿cómo puedo vender estando mi negocio cerrado? Que al final el cierre de mi puerta de atención no significa precisamente el cierre de mi operación comercial. Entonces, debemos de identificar cómo llegar a estos consumidores, cómo activar esta economía. Y créanme que cualquier tipo de negocio es susceptible a esta transformación digital. Cualquier negocio se puede digitalizar. Solo hay cuestión de empezar a identificar esos puntos de verdad o los cuales podemos establecer esa digitalización. Y ojo, no quiero hablar solamente con el tema de implementa tecnología, porque de repente luego pensamos que la transformación digital tiene que ser con tener computadoras y celulares de alta gama. Significa de utilizar eficientemente esta tecnología, de que si al final de cuentas no está abierto el punto de venta, ¿cómo llegó al consumidor? Hoy tenemos un producto que se llama Wopen. Wopen es una tienda en línea que te va a ayudar a vender y a poner tu tienda en línea en un solo clic. Imagínatelo si lo quieres ver, que lo que vas a hacer es digitalmente ofrecer tus productos hacia tus clientes potenciales, clientes que ya tienes, que a través de herramientas con marketing digital puedes llegar a más consumidores. Y me podrías decir, bueno, es que a lo mejor, pues yo mi negocio no da para una implementación de este tipo. Yo te diría, todos los negocios lo pueden hacer. Nos llegó un caso, y digo, sin decir nombres, pues al final se acercó una empresa y decía, bueno, yo le quiero entrar al tema de la digitalización y a la venta en línea, pero pues mi negocio no puede. Mi negocio no es precisamente un candidato para yo poder vender en línea. Pues, ¿a qué te dedicas? La respuesta fue, era un estilista. Lo que hacía era cortes de cabello. Esa persona lo que hacía, pues precisamente era un estilista. Y decía, pues al final yo necesito que las clientes vengan a mi domicilio o mi local para poder venderles mi servicio. Bueno, pues en realidad es que esta empresa sí se pudo digitalizar, sí pudo comercializar a través de en línea sus servicios. A lo mejor es un tema de enfocarse diferente,
agendó sus citas, aseguraba que quien iba a cortarse el cabello recibiera un trato específico, tuviera su cita, tuviera su lugar de trabajo limpio, los agendó con un cierto momento. Pero a lo mejor también empezó a cambiar servicios. Eh, eh, por ejemplo, vendió a lo mejor productos, empezó a comercializar otro tipo de servicios, dio a lo mejor clases, impartió cursos. Ahora que la gente no podía salir a cortarse el cabello, pues muchos nos cortamos el cabello en casa. Pues esta persona empezó a impartir capacitaciones o cursos de cómo poderse cortar el cabello. Y entonces, pues empezó a tener un giro en su proceso, en su actividad o reactivación económica. Abrió, quizá descubrió un segmento de mercado del cual no había visto que podía participar, del cual a lo mejor no había visto que podía empezar a trabajar. Entonces, a partir de esta nueva realidad, lo que tenemos es que la empresa descubrió una manera de trabajar y generar ese ingreso que no tenía. Entonces reactivó su economía. Por eso lo que les comento aquí, que no tienes que pensar muy bien en qué es tu negocio, qué es lo que haces, porque eso es lo que quizá te va a ayudar a determinar cómo puedes reactivar la economía. Y vuelvo a lo mismo. Lo importante aquí es identificar qué es lo que yo ofrezco, cuáles son los servicios que doy hacia mi empresa y entonces qué es lo que puedo hacer. Por eso, bueno, les dejo aquí simplemente un tema en el cual pueden tener una tienda en línea, pueden comercializar sus productos y al final subirse a esta ola de la transformación digital. Un poco de estadísticas ya sin caer en tanto detalle, pues lo que vemos es que el crecimiento de las ventas online tuvo un 59%. O sea, ¿qué sector, qué giro de empresas hoy puede decir que en este 2020 tuvo un incremento en ventas? Ya te lo mencioné, el caso de Cloralex, que sí, tuvo un incremento en ventas, porque bueno, sabemos que el cloro ayuda al tema de desinfectar y de crear ese entorno sanitario con mejor calidad. Pues bueno, ellos naturalmente han incrementado, pero empresas que se subieron a este tema de la comercialización en línea, pues tuvieron un incremento en ventas, pudieron llegar a sus clientes a pesar de tener cerrado los negocios. Y bueno, pues al final aquí lo que quiero decir es que esta activación de la economía, específicamente hablando, no necesariamente tiene que ser porque necesito ya abrir mi negocio. No, necesitas crear ese nuevo canal de comercialización, necesitas identificar qué productos y servicios puedes adaptar a esta nueva normalidad y llegar a tu consumidor. Tristemente, las empresas que dicen o que tienen estas ventas online no tienen una estrategia en redes sociales, no saben cómo vender a través de Internet. Y es parte precisamente del aprendizaje que como empresa tenemos que hacer. Yo aquí lo que te recomendaría es acércate a nuestros distribuidores. Ellos te pueden ayudar a crear una estrategia o una presencia digital de tu empresa que puedes llegar a sus clientes potenciales a ofrecerles un bien o servicio que al final de cuentas les digas, aquí estoy, sigo abierto y puedas, como lo dice Whopper, vender en un solo clic. Entonces, bueno, esto nos empezaría a ayudar y a generar. Hablando entonces de esta reactivación, y le decía, cómo seguir apoyando precisamente a los empleos, lo que vimos y habíamos platicado es que el 15% de las empresas en México reducieron su jornada laboral y esto significa que esta jornada laboral pues está trabajando menos horas. El trabajador a lo mejor ya no labora su turno completo, ya no labora su semana, lo voy a poner, su quincena completa y que al final de cuentas pues esto siempre se ha visto como una mala práctica. Hoy es una necesidad que a lo mejor en algunos casos las empresas lo negociaron con los mismos trabajadores y ellos están de acuerdo. Hubo quienes dicen, yo prefiero solo trabajar 3 días a quedarme sin trabajo. Y es en el punto en el cual dicen, me sumo al apoyo que en este caso la empresa requiere y que la situación estamos viviendo. Sin embargo, aquí el tema importante es, si tu empresa está en esta situación de una reducción de jornada laboral o reducción de días en los cuales vas a trabajar, pues la idea es que lo hagas de la mejor manera. Y cuando hablo de la mejor manera no quiere decir que hagas la negociación con tu trabajador, que el trabajador esté de acuerdo, sino bajándole todo el impacto posible a este tema. Porque al final de cuentas,
yo lo que vería es que en el momento de hablar de esta jornada o semana reducida, lo que quiero hablar específicamente es, pues que al final de cuentas trabajas menos horas o trabajas menos días. Al final tu ingreso se va a disminuir. Sabemos hoy que un fuerte empuje que se tiene es en el tema de buscar esa salud mental del trabajador, que viene a colación el tema de la NOM 035, que al final lo que dice es buscar que el trabajador tenga el menos estrés. No lo relacionaré directamente con bajar todo el estrés, pero sí que tenga una mejor calidad de vida personal y laboral, pues tiene que ver también con buscar reducir esas jornadas de trabajo. Hay estudios en los cuales representa, por ejemplo, que si un trabajador labora menos horas, sigue siendo igual de productivo. De hecho, antes de la pandemia, Microsoft en Japón había anunciado que su semana laboral iba a ser de 4 días, donde iban a descansar viernes, sábado y domingo, y no habían disminuido su tema de productividad. Eso inclusive el año pasado, cuando se publicó, cuando ese artículo o se dio a conocer esa política de Microsoft, hay quienes dijeron, está loco, ¿cómo los trabajadores van a trabajar más estando en casa o yendo menos horas a trabajar? Hoy es una realidad. Hoy creo que ya nos dimos cuenta que somos más productivos o en algunos casos lo somos más trabajando directamente en casa, teniendo obviamente esas herramientas adecuadas de trabajo para realizar el trabajo que quiero hacer. Al final esas herramientas de colaboración, seguimientos, juntas, la misma herramienta que yo estoy utilizando. Hace unos meses este evento hubiera sido presencial y hubiéramos tenido que ir a cada una de las ciudades en las cuales ustedes están, Guadalajara, Monterrey, que fueron de los que recuerdo que me dijeron que nos escuchaban, pues al final hubiéramos tenido que hacer un evento presencial. Hoy, desde la comunidad de tu oficina o tu casa, estás teniendo. Entonces, hay beneficios, bajas costos. Pero al final de cuentas, lo que quiero decir es que las teorías me dicen, pues que al trabajador lo voy a tener feliz y yo puedo ahorrar. Sin embargo, lo que me quiero centrar es, ahora sí, ¿cuál es el impacto laboral? ¿Qué es lo que tengo que cuidar yo si a mis trabajadores les voy a decir, te voy a descansar unos días o vas a trabajar menos horas? Claro, lo natural es que te voy a pagar menos y eso es lo que de alguna manera se entendió. Sin embargo, y basado sobre la Ley Federal del Trabajo, hay quienes habían dicho, oye, en ningún caso te pueden bajar el sueldo. No, 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 es imposible, es impensable, es inviable que la empresa diga que te va a pagar menos, porque eso significará muchas de las cuestiones. De hecho, en el tema de esta contingencia que estamos viviendo, está así reglamentada o regulada por la Ley Federal del Trabajo. Si me voy al marco legal, artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, dice que sí puede haber una suspensión de labores bajo una contingencia sanitaria. Y esto ya estaba escrito, no es un tema de algo que se reformó en estos meses, sino sin embargo ya estaba considerado que sí se pudiera hacer una suspensión de labores bajo una contingencia sanitaria. De hecho, hablaba el artículo 429, fracción 4, que dice que el trabajador se obligaba a recibir, el patrón, perdón, obligaba a pagarle a los trabajadores por lo menos un salario mínimo por cada día que dure la suspensión. Si recuerdan, al principio de este tema, donde nos íbamos a esta etapa de confinamiento, se habló que las empresas deberían de pagar el 100% del sueldo. Hay quienes dijeron, no, debe de pagar por lo menos un salario mínimo a cada uno de los trabajadores y no tu sueldo. Sí, esto es basado en la ley, en la contingencia sanitaria cuando fuera declarada. Sin embargo, el 30 de marzo del 2020 se decreta emergencia sanitaria. En un tema legal, no es una contingencia sanitaria. Por eso es que dio pie a que no se pagara precisamente ese salario mínimo a cada trabajador. Se dio pie a decir, no, le tienes que pagar el 100% de tu sueldo. Fue a partir precisamente de esta publicación en Diario Oficial de la Federación cuando no queda claro qué es lo que tenemos que hacer. Muchas de las empresas a partir de marzo que empieza este tema de pandemia, lo voy a llevar, lo va a englobar, que empezamos a vivir este tipo de situaciones, son las que deciden y empiezan a hacer el cierre de las empresas. Lo vimos un poquito con números, inclusive en México y América Latina o en el resto del mundo, donde empezamos a generar estas afectaciones. Sin embargo, el artículo 57 de la Ley Federal del Trabajo también te dice, se puede ajustar el
cuando ocurran situaciones económicas que lo justifiquen. Entonces, si te fijas en realidad, haciendo el resumen de estos 3 o 4 artículos que hemos estado analizando, revisando, la contingencia sanitaria, pagas un salario mínimo. No se declaró contingencia sanitaria. Sin embargo, entonces no puedo bajarles el sueldo. Pero también dice el artículo 50, ante una situación que justifica esta, sí se puede hacer. ¿Qué debería hacer esta negociación? Ojo, no voy a quitar que la política fue, si voy a hacer una reducción de jornada de trabajo. Mi trabajador, no sé, un valor de 150 pesos por día, ahora ¿cuánto va a recibir a la semana? ¿Cuál va a ser el impacto? Y ojo, lo que nosotros estamos haciendo en este ejercicio es identificar o cómo es que la jornada laboral. En primer caso, yo te diría, hay que hacer estos puntos, perdón, pasando en eso, este trabajador tiene un sueldo diario de 300 pesos. Sin embargo, la negociación a la cual se llegó o se generó precisamente es que ahora va a trabajar lunes, miércoles y viernes. Es decir, va a estar descansando algunos días este trabajador, no va a laborar al 100% su jornada laboral. Por lo tanto, su séptimo día también va a disminuir. O sea, al final este trabajador por semana iba a ganar los 300 pesos diarios más el séptimo día, por lo que esperaba tener un sueldo, pues precisamente completo. Al tener esa reducción, lo que estaríamos diciendo es que ya no va a trabajar los 6 días, sino está trabajando 3 días. Por lo tanto, su séptimo día también tendrá un valor de 150 pesos. Ojo, lo único que estoy diciendo aquí es que ese trabajador ahora va a recibir 900 pesos de salario diario y 150 pesos de séptimo día, porque su jornada acaba de reducir y lo que te dice el pago de séptimo día es que la parte proporcional de los días trabajados y entonces tendríamos ese valor. Ahora bien, aquí llega un tema en el cual debemos de identificar muy claro y tener esa noción de decir cuál es el impacto que puedo tener o que tengo yo con respecto hacia las instituciones, por ejemplo, como Infonavit, es que voy a tener un salario base de cotización diferente. Puedo reducir el salario diario, el salario base de cotización. Si es así, y si tu empresa decide hacer precisamente una reducción de salario diario, lo que tendrías aquí es que modificar ese valor. Bien, les decía entonces que aquí la cuestión y lo que tienes que identificar es si ese salario base de cotización los vas a bajar. ¿Por qué es importante identificarlo? Porque es precisamente conforme o cómo le vas a pagar al IMSS en ese sentido. De este tema lo voy a dejar al final para hacer un análisis específico de salario base de cotización si lo decides bajar y hablar y especificar cuál es el procedimiento. Hoy lo que yo te diría es identifica si lo vas a descontar esa jornada reducida que tú vas a tener, porque de esa manera es como vas a empezar a trabajar o que de alguna manera tendrías que administrar el tema. Vuelvo a lo mismo, hay quienes dicen que no se puede bajar el salario base de cotización. Ahorita platicamos a mayor detalle en ese sentido. Ojo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues obviamente este ejercicio con o sin bajar el salario base de cotización, vuelvo a lo mismo y ahorita toco a profundidad el tema, porque sí, inclusive hay quienes me dicen, oye, no, Arturo, es que inclusive deberías de modificar hasta el contrato. Sí, por eso es la afectación tan fuerte que podemos llegar a tener. Y en algunos de los casos las empresas optaron por hacer esta jornada reducida, pero de alguna manera no vieron todo el impacto que pudiera llegar a tener. Y es parte de lo que quisiera que identificáramos en este momento. Basado en el ejercicio y entonces en este sentido, lo que yo digo es, voy a trabajar con esta jornada reducida. Recuerden, mi trabajador tiene un salario diario de 300 pesos y ahora solamente va a trabajar lunes, miércoles y viernes. Y esa es, digamos, la afectación o el cálculo que quiero hacer, que yo pudiera identificar si le voy a quitar o descontar el salario base de cotización. Que hay quienes ahorita me pueden decir, sí, sí lo puedes hacer. Hay quienes tajantemente me van a decir, no, Arturo, no lo puedes hacer. Pero vuelvo a lo mismo, lo que quisiera es que encontráramos el mecanismo para identificar
qué es lo que debo de hacer y cómo es que lo debo de administrar de la mejor manera para que esto se lleve, digamos, en un tema de buen puerto. Voy a compartirles mi escritorio. Ahorita lo voy a compartir mi sistema de Compact y nóminas. Deben en unos segunditos ya verlo. Aquí ya lo deberían de estar viendo, el sistema de Compact y nóminas. Y lo que tengo precisamente en este sentido es a este ejercicio del trabajador. ¿Sí? Ya lo deben de estar viendo. Recuerdo, por ejemplo, aquí tengo dos trabajadores, tienen el mismo sueldo. Para hacer el análisis, les decía, el salario que tiene este trabajador es de 300 pesos. Ambos, de hecho, son las mismas condiciones para los dos tipos de trabajadores. Aquí lo que estoy diciendo es, esa es la negociación con la que yo venía trabajando. A partir de entonces, de decirle, tienes una jornada reducida, yo lo que tengo que hacer es un cambio en la manera en la que le voy a trabajar, le voy a pagar al trabajador. Yo no le puedo decir que entonces ahora los días que no iba a trabajar son faltas, porque tendría una afectación diferente en una connotación en la cual yo le estaría diciendo que el trabajador sí debía de trabajar, pero no se presentó a laborar. Entonces, no pudiéramos de hacer precisamente ese es el tema de bajas, de faltas, perdón. Pudieras de ser días derecho a sueldo o quitarle el día derecho a sueldo, pudiera ser, pero ahí lo que vas a tener luego es un impacto con el tema de cálculo del impuesto, porque va a considerar que los días del periodo son todos los que debería de estar trabajando. Ahorita vemos el impacto. Por lo tanto, lo que nosotros recomendamos, y aquí ahorita les voy a presentar un material en el cual les va a ayudar paso a paso, es la manera de crear una incidencia que se llama, que es jornada reducida. Yo aquí la creé, digo, para hacerlo un poco más rápido este tema, yo creé una incidencia que se llama jornada reducida día no laborado. Es decir, yo le estoy diciendo que esta incidencia se va a considerar como una ausencia, va a disminuir al séptimo día y tiene cierta configuración para que el trabajador considere, o mejor dicho, Compact y nóminas considere al trabajador como una falta, no decirle ese día no tenía que presentarse a trabajar. Ese día no como parte del pago al trabajador. Entonces yo a este trabajador, por ejemplo, aquí le voy a poner una jornada reducida que no tiene derecho a sueldo. Aquí le voy a poner otra jornada reducida que no tiene derecho a sueldo y la incidencia de una jornada reducida sin derecho a sueldo. Lo que le estoy diciendo a mi sistema de Compact y nóminas es que el trabajador no va a laborar estos 3 días, que fue lo que estuvo pactado. Que vuelvo a lo mismo, ahorita platicamos que hay que pactarlo con conciliación y arbitraje, con sindicato, contratos y toda la afectación que se tiene que hacer. Si yo hago esta asignación, cuando yo le calcule el sueldo al trabajador, lo que va a hacer es calcularle en base o con base, mejor dicho, a los números de las faltas que estoy trabajando. De manera entonces que el trabajador, en lugar de recibir déjame ver aquí qué ocurrió, permítame un segundo, ¿qué está pasando? Jornada reducida, déjame ver si está bien configurado, permítame un segundo. Porque el séptimo día perdón, pues sí, discúlpeme. El ejercicio era que le iba a pagar 1,800 y ahora está pagando. No me cuadraba el importe, discúlpeme. Yo me hice pelotas. Les decía, y siguiendo el ejemplo, el trabajador, recordemos que recibía 300 pesos diarios, él espera ganar 1,800 a la semana más su séptimo día, y ahora con lo que está trabajando media jornada, recibe 900 pesos y su séptimo día son 150 pesos. Es decir, si te fijas a partir de la asignación de la jornada reducida, al trabajador ya le está generando la afectación correspondiente para hacerle precisamente el pago. Aquí lo que yo esperaría es que este trabajador se le pague un día menos y tenga esa afectación directa al trabajador, digamos que haciéndole el descuento. Vuelvo a lo mismo. Si esto lo vemos por etapas, aquí lo único que estoy haciendo es descontarle el sueldo y el séptimo día. Sin embargo, veamos una afectación que puedo llegar a tener aquí muy importante, y es con el tema del impuesto.
A este trabajador le está considerando un pago de impuesto, recordemos, de acuerdo al cálculo, le está dando un subsidio al empleo de 20 pesos con 33 centavos. Si yo veo el detalle del cálculo de ISR, lo que puedo identificar en este sentido es que está utilizando los días del periodo. Está considerando que el trabajador, su periodo laboral es de 7 días, aunque no trabajó 3 días. Lo que quiere decir entonces que el cálculo del impuesto aquí ya tiene una inconsistencia, porque está calculando sobre más días. Sin embargo, la afectación que deberíamos de hacer es que ahora en el catálogo, ahí en el menú de tablas, tendremos una opción que se llama tablas de la empresa, tablas de ISR vigentes, perdón, lo que quiero afectar es tabla de ISR. Aquí hay un apartado en el cual me dice sobre qué quieres pagar precisamente o calcular tu base de días, sobre los días trabajados o sobre los días del periodo. Si yo le pongo sobre días trabajados, le digo cerrar, y volviera a hacer este cálculo de impuesto, está considerando ahorita un subsidio de 20 pesos con 33 centavos. Le digo otra vez que calcule y ahora el cálculo es un impuesto de 81 pesos. Si yo veo la simulación de ISR, ahora veo que la base de cálculo son 4 días, los 3 días que laboró más el séptimo día que percibió el ingreso. Entonces, en realidad aquí lo que tenemos precisamente es una disminución. Ojo, lo que estoy diciendo aquí es que al trabajador lo que está percibiendo es el mismo sueldo, pero por 3 días que elaboró, por 3 días que elaboró, por los días que elaboró. Y el cálculo del impuesto también tiene ese impacto. Y es ahí donde podríamos decir que ahora sí se le está pagando lo que elabora, se le retiene lo que realmente es por los días de trabajo. Si al final queremos hacerle una disminución de su salario base cotización, pues al final también lo tendríamos que afectar. En el catálogo de empleados, aquí tendríamos que ver si la política de la empresa, vuelvo a lo mismo, porque esto es una negociación que la empresa tiene que hacer y que va a tener un impacto con IMSS, pues habría que revisarlo. Si a lo mejor aquí lo que quiero hacer es descontarle su salario. Vuelvo a lo mismo, son políticas que tú puedes aplicar. Por ejemplo, yo a este trabajador le puedo decir, a este le hicimos una jornada reducida. Le voy a quitar las incidencias porque lo puse para que lo pudieran observar. A este trabajador esperaría yo pagarle precisamente los 1,800 pesos que ya teníamos en esa consideración sin haber trabajado, porque alguien ya me está preguntando, oye, ¿y cómo podemos hacerlo lo de reducirle a la mitad su sueldo? Pues te puedes ir a catálogo de empleados. Ojo, es para el empleado Hernández Pérez José, y aquí en lugar de decirle que le voy a pagar 300 pesos, le voy a pagar 150 pesos. Que aquí vuelvo a hacer, pudiera ser el ejercicio en el cual, oye, le vas a disminuir su salario base de cotización, le voy a disminuir a lo mejor aquí sí, que es lo mismo que vimos en la diapositiva anterior, y al trabajador tiene precisamente una disminución de sueldo. Le voy a dar cerrar. Bueno, voy a guardar los cambios, cierro y vuelvo a calcular mi prenómina. ¿Sí? Aparentemente le está calculando lo mismo de sueldo y séptimo día al trabajador. Ojo, el efecto quizás es el mismo, eso es lo que quiero llegar. Porque lo que estoy haciendo es trabajando menos días y en otro le estoy diciendo que tu salario es diferente o es a la mitad. Que los dos hay una afectación muy importante. Fíjate cómo en uno me afectó para IMSS, diferente. Y si yo lo pongo para el tema de impuesto, voy a abrir su recibo. No se están considerando los mismos importes. De hecho, aquí le da en el tema de subsidio, me quedan ceros, está en negro, lo voy a volver a calcular. Por alguna razón él lo había puesto en negro, da 20 pesos con 30 centavos, lo que habíamos visto hace un momento, porque está considerando los 900 pesos en un periodo de 7 días. Si yo cambiara al otro trabajador, ya vimos que ahí sí le calcula un subsidio y un impuesto
de 81 centavos porque mis días acaban de bajar. Vuelvo a lo mismo. Lo que quiero decir no ahorita es lo correcto y lo incorrecto, sino la implicación que tiene y la administración que lleves, que debes de llegar a identificar. Si lo que estás haciendo es reduciéndole el sueldo o reduciendo los días de trabajo. Sobre los caminos que tú decidas hacer entre reducción de sueldo y reducción de días de trabajo, tendrías que hacer las afectaciones correspondientes para el pago de impuesto o la retención de IMSS. Y entonces aquí estás realmente aplicando la política correcta de decir al trabajador le voy a pagar la mitad, pero por concepto de qué, porque va a ganar menos en los mismos días de trabajo o porque va a laborar menos días. Depende de tu decisión, será la implementación que tengas en el sistema. Y entonces esto lo pudiéramos hacer. Vuelvo a lo mismo. Lo que estamos haciendo aquí es hacer ese ajuste al trabajador a partir precisamente de una negociación en la cual lo hicimos o lo pudiéramos generar. Me están haciendo algunas preguntas y me gustaría contestarlas porque precisamente en esto pudiéramos llegar a tener. Dice, en jornada reducida puedo pagar 150 pesos. En jornada reducida lo que voy a identificar es que puede ser es cuando le vas a pagar menos por día. Imagínate que este trabajador, vuelvo al mismo caso del primer empleado, aquí lo que le dije es, tú anteriormente ganabas 300 pesos, hoy solo vas a trabajar la mitad del día, jornada reducida. Al siguiente trabajador lo que le estoy diciendo es, vas a trabajar menos días, semana reducida. Y ahí es el impacto que tú vas a tener de cómo le vas a pagar al trabajador. Y depende de la decisión que tomes, será lo que calcule para IMSS, lo que calcule para ISR, que en este caso ya lo vimos, en un punto puede ser subsidio, en otro punto puede ser impuesto a retener. Por eso es que hay que trabajar esta información. ¿Qué hay que hacer con el IMSS? Ahorita les platicamos que ese es el siguiente tema con el cual me gustaría arrancar o me gustaría que empezáramos a identificar. Entonces, en este sentido, yo lo que les diría es, depende precisamente de cómo lo vas a aplicar, es la manera en la que vas a trabajar. Les voy a dejar aquí en pantalla, si no les paso, un documento, esta página de internet, ahorita les paso la liga, es precisamente el caso práctico donde estamos haciendo todas las configuraciones que ustedes vieron. Digo, ahorita lo que yo hice, aquí les ayuda, les da el marco legal, les da toda la explicación de cómo implementar estos dos escenarios. A lo que le voy a llamar jornada reducida, trabajo menos horas, pero los mismos días, y en otra, trabaja menos días a la semana, al cual le llamo semana reducida. Entonces es diferente la aplicación porque tiene diferente impacto y de ahí entonces pudiéramos empezar a trabajar. ¿Es lo mismo para una nómina semanal y quincenal? Sí, es exactamente lo mismo. Lo que aquí diría es cuántos días en una quincena va a trabajar, jornada reducida, semana reducida o quincena reducida, o si le estoy diciendo va a trabajar menos horas en un mismo día. Hoy sabemos que un trabajador labora 8 horas diarias. Si yo le estoy diciendo te va a pagar la mitad, yo esperaría que trabajara solo la mitad y entonces fuera equitativo el pago por hora con respecto al salario diario. Si le estoy diciendo trabajas menos días, pues bueno, te va a pagar a tiempo completo, al salario diario completo tu día que laboras, pero los días que descanses no vas a recibir el sueldo y vas a tener un impacto en séptimo día. Y entonces pudieras empezar a trabajar y al final de cuentas, esto pudiéramos generar o llegar a ese tipo de información para que puedan descargar este documento o este caso práctico que les ayudará precisamente a implementar esta jornada reducida. Y lo que ha quedado con un gran paréntesis ha sido el tema de, oye, ¿y qué hago en el tema de seguridad social? ¿Realmente puedo descontar este sueldo? ¿Puedo hacerle esta disminución? ¿El IMSS me lo va a permitir? Y tiene que ver, les recordaba y les decía que los pilares precisamente para esta reactivación económica, yo también lo centro mucho en el tema en el cual pudiéramos hablar o pudiéramos ver un sentido de buscar soluciones sociales y que al final tiene un impacto en el tema de seguridad social y que al final este impacto lo vamos a tener en dos sentidos que tendría que ver el tema de IMSS y el tema de Infonavit. ¿Qué va a pasar entonces si yo requiero hacer esa disminución?
Yo al final mi política dice es, yo te voy a pagar menos por día, por lo tanto tu salario diario va a bajar, debo de cambiar precisamente tu salario base de cotización o lo que yo estoy reportando ante el IMSS. Como lo vimos, sí hay un impacto. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues al final de cuentas sí le tienes que notificar al instituto. Sí hay que hacer un proceso en el cual tú le tendrías que especificar y decir al trabajador, le estoy pagando menos por los mismos días que labora. Ahí sí hay una afectación en tu salario base de cotización. En el tema de Infonavit, pues lo que tendríamos que hacer es qué pasa si la empresa a lo mejor decide o entra a un paro técnico, si la empresa, el paro técnico para el Infonavit es que ya no labora de un periodo de tiempo o está ganando menos el trabajador y recuerda que si el trabajador tiene un crédito hipotecario, pues al final el Infonavit sabe cuánto le va a descontar y al final también hay que notificarle. Entonces, si tú decides disminuir el salario por día, tendrás un impacto en estas dos instituciones. Ya lo vimos también en ISR y en ISR ya vimos cómo arreglarlo. Pero ahora, ¿qué hago? Precisamente por el tema de Infonavit y el tema de IMSS. Y aquí viene el punto claro. Si me voy al marco legal, lo que me dice precisamente el artículo 50 del reglamento de ley del Seguro Social me dice que es necesario yo inscribir y dar de alta al trabajador con los datos correctos, e inclusive habla del tema del salario. Y entonces yo tengo que inscribir y notificarle al instituto cuánto gana el trabajador por día. La fracción 3 del artículo 50 me dice, si se trata de un salario superior a uno inferior, la rectificación surtirá efectos desde la fecha de presentar solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo reglamento del Seguro Social me dice que sí hay casos en los cuales puedo presentar una modificación inferior de salario. Sí puedo hacer una reducción. Lo que normalmente entendemos con el tema de IMSS es que no le puedo descontar al trabajador y le puedo hacer una modificación hacia abajo. Pero si mis condiciones contractuales están cambiando, ahora el trabajador va a laborar menos tiempo, va a hacer otro tipo de actividad, pues yo sí puedo hacer esa disminución. Tengo que notificarle al instituto. El IMSS sabe y está abriendo la puerta para que los trabajadores pudieran pagar menos por día o ganar menos por día, que al final viene en una afectación hacia pago de sus cuotas de seguridad social. Lo que sí también dice claro es que este aviso se deberá de presentar antes de que hagas la modificación y precisamente lo que te dice es antes de esos 17 días del siguiente mes para que le digas y le notifiques al instituto, le voy a bajar el sueldo al trabajador. Su salario base de cotización es menor porque están cambiando las condiciones de contrato en el trabajador. Esta modificación, si normalmente lo visualizamos, que yo la puedo hacer vía SUA, en el SUA, por ejemplo, aquí tengo el caso, digo, el trabajador tenía un salario base de cotización o salario integrado de 313 pesos con 56 centavos, ¿recuerdas? Era el ejercicio que vimos hace un momento. No lo cambié a 150, pero bueno, el efecto voy a pensar que es el mismo. Le estoy dando 200 pesos de su nuevo salario diario integrado y el SUA automáticamente me dice, no puedes. O sea, este movimiento no es procedente, pero me dice, debes de acudir a los servicios de afiliación a presentar precisamente tu modificación de salarios. Y te dice que presentes el AFIL 03. Y es aquí donde entonces lo que estamos diciendo es, mediante SUA no vas a poder aplicar la disminución. Sin embargo, el instituto sí dice, sí lo puedes hacer. Preséntate a los servicios de afiliación, llena el documento AFIL 03 y sí puede proceder esta disminución de salario diario. Este AFIL 03 es un formato de uso libre que lo puedes descargar en las páginas del instituto. Lo tendrías que llenar precisamente para identificar cuál va a ser tu nuevo salario diario de ese trabajador. ¿Quién debe de hacer este trámite? Aquí sí dice es personal. Tienes que acudir a la ventanilla y lo puedes hacer. Dice que se puede hacer a través de ITSE, pero la realidad es que este trámite y lo que hemos encontrado
en las empresas que lo realizaron, pues es que lo iban a hacer no solamente para un trabajador, fue una política que aplicaron a lo mejor para toda su plantilla. Y entonces, pues es un trámite en el cual se les recomienda que acudan a ventanilla, que lleven el AFIL 03 por trabajador, a los cuales les van a especificar cuál va a ser su nuevo salario y pueda el instituto recibir la información, aceptar el cambio y decir, este es el nuevo salario con el cual este trabajador va a cotizar y el pago de sus cuotas surtirá efecto a partir de la presentación de este documento. Lo que no dice el instituto en este sentido es con qué información la debo de acompañar. No te lo está diciendo. Quien sí fue muy puntual en qué información debe de presentar es el Infonavit. Y me voy a centrar a yo decir la misma información que el Infonavit me está pidiendo que yo haga para un caso de disminución de salario, pues pudiera venir acompañada a la que yo voy a presentar al IMSS. Y para eso me voy a ir al portal del Infonavit. Y el Infonavit dice, yo también puedo darte un apoyo. Si tu trabajador tuviste una disminución de sueldo, tu empresa entró en un paro técnico o inclusive fuiste despedido, puedes solicitar apoyos precisamente con el instituto. El instituto dice, tienes una deuda con el trabajador tiene una deuda conmigo, solicitó un crédito y necesita cubrir el pago de su crédito hipotecario. Entiendo que no me puede pagar. Si tu empresa entró en paro técnico, la empresa tendría que haber notificado al Infonavit que se fue a paro técnico. La empresa debió de haber presentado información en la cual le dice al Infonavit, yo ya no voy a trabajar porque estoy entrando en un paro técnico. El colaborador, o en este caso la persona que tuvo el crédito, podrá solicitar al Infonavit precisamente la suspensión del pago de cuotas porque la empresa entró en un paro técnico. Si el trabajador pierde el empleo, disminuye su ingreso, puede solicitar un estudio socioeconómico en el cual diga, ahora gano menos, ya no puedo pagar la misma cantidad que yo venía pagando en el crédito Infonavit. El Infonavit hace un dictamen de capacidad de pago y dice, puedo crear una solución a la medida. En este caso, aquí sí lo que dice el Infonavit, y les dejo un código QR que lo pueden escanear y los lleva directamente al portal del Infonavit donde está toda esta información. Y ahí dice qué información es la que requiero documentación adicional, que voy a asumir que es lo que también pudiéramos presentar ante el IMSS porque el IMSS no lo declara. Lo que te dice es, necesito la documentación en la cual empresa y trabajador estén pactando esa disminución de sueldo. Si es un acuerdo, un nuevo contrato de trabajo, si es a través de un sindicato, que el sindicato lo avale, si lo tiene que validar, lo tendría que validar conciliación y arbitraje. Es decir, me tiene que demostrar el patrón o, y en este caso en el Infonavit hace el trámite, es el trabajador, que están llegando a un común acuerdo para hacer esa disminución de sueldo. A lo que quiero llegar es que si me voy al tema de AFIL 03, yo, patrón, deberá de llevar el AFIL 03 para decir, ahora el trabajador va a ganar menos. Y aquí está la información comprobatoria o los documentos que avalan que yo llegué a ese convenio con ellos. Y aquí está el tema de decirles que ahora va a ganar menos, me lo aceptó el trabajador, me lo aceptó, modifiqué mi contrato de trabajo, me lo aceptó, lo presenté ante una junta de conciliación y arbitraje. Es decir, es procedente esta disminución de sueldo. Vuelvo a lo mismo, recuerda que el artículo 50 te dice que el IMSS acepta esa disminución y de alguna manera la Ley Federal del Trabajo también te dice, puede disminuirse el salario. Lo que tenemos que hacer ahora es identificar correctamente los mecanismos. Lo que sí puede llegar a pasar entonces, y me voy otra vez al ejercicio de compacting nóminas que hice un momento, es si no aplico correctamente las disminuciones o presento los avisos de modificación de salario en tiempo, estoy ocurriendo
en una situación donde puede haber una revisión. Y el Infonavit sí establece multas en el cual me dice, oye, fíjate que este trabajador, tú me dijiste que le pagabas menos porque si se te ocurrió modificar tu salario diario integrado, si modificaste tu salario base de cotización, me estás pagando menos y a mí nunca me avisaste. Ahí sí sería un motivo de una revisión y muy probablemente proceder a una multa porque le estás pagando de menos. Lo correcto sería hacer la afectación hacia el IMSS. Por eso lo que decía al inicio de la charla, que esta presentación o esta información tiene que ver desde los diferentes ópticas en los puntos de relación alrededor de la nómina. Si eres empresario y tienes la necesidad de hacer una reducción de jornada o reducción de semana por el tema de esta actividad económica que hoy se está viendo afectada, necesitas hacer una negociación con tus trabajadores. Necesitas formalizar esa negociación, que se modifiquen los documentos legales que creas correspondiente a hacer, que garanticen que llegaste a ese acuerdo. Afectar al sistema de pago de nómina, como lo vimos hace un momento, creando la incidencia de jornada reducida, disminuyendo los días o disminuyendo el sueldo, notificando al instituto para saber o que te dé luz verde la autorización en esta modificación. Y adicional, yo le meteré un tema, háblalo con el trabajador. Como empresario, ahí estás teniendo una visión completa de esta afectación. Como persona que calcula la nómina o el encargado de la nómina, pues obviamente es entender todo este impacto que estamos viviendo, todas esas configuraciones y efectos que voy a tener en el pago ya sea de ISR, de Infonavit o de IMSS. Si lo veo desde la óptica de un trabajador, necesito tener muy claro precisamente que ahora a lo mejor voy a pagar menos de IMSS, pero a lo mejor eso también pudiera llegar a tener un efecto secundario. ¿Qué pasa si en ese momento el trabajador se incapacita? Su sueldo base de cotización bajó. También tiene un tema en aportaciones a Infonavit. También tiene un tema en todo lo que lo que apoya a seguridad social o a todo el apoyo de seguridad social se refiere. Con esto termino yo mi sesión. Les agradezco a todos su participación, su asistencia. Mi nombre es Arturo Mestas. Entonces con eso cierro y con eso quisiera despedirme de esta sesión agradeciéndole a todos el haber escuchado, el haber estado conectados y el confiar en un sistema como lo es Compact y Nóminas. Les agradezco a todos su participación y su asistencia. Gracias y hasta pronto.